Google Docs. Para los que venís conmigo a clase, habéis empezado a trabajar en el mundo de la informática y tenéis una introducción en la informática, pero hace falta desarrollar estas habilidades y ganar en productividad. Para ello, los atajos de Google Docs nos sirven a mejorar la rapidez con la que trabajamos. Por ejemplo, ¿qué es importante? Abrir rápido un documento. Si ahora ponéis DocNew, veréis que creáis un documento mucho más rápido que si tengo que venirme al Drive y decirle que me genere un nuevo documento. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Os acordáis? Veníamos aquí y hacíamos el de color azul, era el Google, el equivalente al Word, es el documento. También hay el de Excel o la hoja de cálculo, la presentación, formularios, etcétera. Entonces, ahora tenéis otra manera de crearlo rápido y acordaros, debéis poner un buen título y una buena descripción y escribir todo vuestro documento en el Word. Ya iremos explicando más trucos al respecto. En cuanto a los atajos o shortcuts en inglés, aquí tenéis el listado de atajos, os lo voy a poner abajo en la descripción para que los tengáis y podáis aprenderoslos y usarlos. Recordaros que igual que hacéis DocNew, podéis crear un nuevo calendario, por ejemplo, o un nuevo Meet solo haciendo esto. Copiáis el documento que tenéis abajo en YouTube, veis CalNew y ¿qué pasa? Tenéis una nueva hoja de calendario en la que poner una cita o poneros un recordatorio de cara a venir a ver qué he hecho de nuevo en este nuevo canal para vosotros. Chicos, muchas gracias por seguirme, por estar aquí y hasta muy pronto para más cosas sobre informática y cómo mejorar vuestra productividad. Gracias a todos y hasta pronto. Y si no lo habéis hecho ya, por favor, os suscribís si os ha gustado este vídeo. Gracias a todos, hasta muy pronto. Chao.